como sabéis todos, consiste en una mesa redonda sobre la confluencia política, si es posible o no es posible la confluencia política. Modera la mesa Carlos Martínez, que es miembro de ATAC, y están también Bernabé Aldeguer, de Esquerra Unida, es concejal de Esquerra Unida de la Romana, David Molina, es de los Verdes de Villena, y Héctor Illueca, que es miembro de la mesa estatal del Frente Cívico Somos Mayoría. Yo simplemente decir a modo de presentación, primero que en estos momentos la confluencia o la convergencia de las izquierdas y de las fuerzas sociales transformadoras, creo que no es que sea una posibilidad, que no es que sea algo importante e interesante, es que creo que es una obligación en la situación de crisis de régimen, en la situación de crisis política, social y económica y moral que vive el Reino de España. Una situación de crisis y corrupción total y absoluta de la jefatura del Estado, una situación de podredumbre total de la corona, que en estos momentos de forma una dedicación nada clara, pues se produjo una sustitución por vía de los hechos, y un país total y absolutamente controlado por las oligarquías que no han sido molestadas tras la transición en absoluto y que por lo tanto son las que controlan y dominan las familias que ya dominaban desde el siglo XIX, pues prácticamente siguen siendo las mismas que están dominando en estos momentos el Reino de España, y digo reino con toda la mala uva, son las que están dominando el Reino de España. Estas familias solo tuvieron algunos dolores de cabeza en la Segunda República y fundamentalmente con la ley de reforma agraria y con otras leyes de la República, y provocaron un golpe de Estado en una situación diferente a la actual. Evidentemente hoy pues no habría un golpe de Estado si logramos ganar, habría un golpe de mercado, habría otra cosa, ¿no? Por lo tanto, es imprescindible buscar la unidad, no solo para conseguir un objetivo, digamos, de toma del poder o del gobierno, que es muy importante, sino también para conseguir un empoderamiento del pueblo. Un gobierno progresista, de cambio, de como se le quiera llamar, a mí me gustaría que fuera de izquierdas, pero parece que esto para alguna gente no está de moda ahora. Bueno, pues un gobierno de izquierdas, progresista, transformador y de cambio real, si no tiene empoderada la población, si no hay un sector del pueblo duro que aguante, no dura ni 3 meses. Por lo tanto, es imprescindible la organización política, pero también es imprescindible la organización popular. Por lo tanto, yo, que vengo de los movimientos sociales, pienso que es muy importante en las elecciones y es muy importante ganar el voto, pero también es muy importante empoderar a la población. Por eso pienso que en estos momentos hay un modelo que nos puede servir y que es un modelo de éxito, que son las marchas de la dignidad. Las marchas de la dignidad, que han tenido éxitos importantes. Es más difícil meter 1,5 millones de personas, muchas de ellas pobres y paradas en Madrid, que conseguir 1 millón de votos. Es más difícil. Pero si no se hubiera metido ese 1,5 millones de personas en Madrid el 22 de marzo, seguramente los resultados de las elecciones europeas tampoco hubieran sido los que han sido. Es muy importante los procesos que en estos momentos de forma más o menos espontánea se están produciendo, y en concreto procesos como los de Ganemos, que son muy interesantes. Es verdad que los de Barcelona nos llevan la delantera en esto y en otras cosas, pero en esto también, porque ellos ya concurren no solo con un proceso más o menos en lo que todo el mundo está de acuerdo, todos los partidos, no hay problema en Cataluña, que tiene también sus dinámicas propias, afortunadamente para ellos, sino que además ya llevan el líder puesto. Es decir, Ada Colau
es una persona incuestionada y, por lo tanto, el proceso de Ganemos catalán está muy claro. Ahora lo que tenemos que ver es cómo articulamos otros procesos de Ganemos o similares, es decir, pero evidentemente unos procesos de convergencia y confluencia. Y esto es lo que en estos momentos la pregunta que haría a los ponentes. ¿Cómo se articulan esos procesos? ¿Qué creen que deben hacer las fuerzas políticas que de alguna forma ellos hoy aquí, y sociales, políticas y sociales, que hoy aquí ellos representan, y también pues qué están haciendo para lograr, y a su vez qué llamamiento hacen a personas que en estos momentos no están en la mesa, aunque han sido invitadas, ¿no? Pero que no están, ¿no? Sí decir una cosa: las elecciones municipales, y con esto acabo, son claves. En España, el que diga que las elecciones municipales no tienen importancia política es que no se ha enterado de nada, de nada. Yo también soy politólogo, por eso sé que las elecciones municipales no solo son muy importantes, sino que son las que señalan los cambios sociales, sociológicos y políticos que se dan en el Estado. No ha fallado nunca, ¿no? Antes de la llegada de Felipe González hubo lo que se llamó el Pacto de Izquierdas de los Ayuntamientos, que por cierto fue muy interesante y libre en absoluto de corrupción. Ese momento, que fue además muy ilusionante para la gente, significó el acceso al poder de Felipe González, que para la gente no es que llegara, o sea, las elecciones del 82 las ganó el pueblo, luego Felipe traicionó al pueblo, pero las ganó el pueblo. Entonces, quiero decir que fue un momento muy importante. También ahora el acceso del PP por mayoría absoluta ha venido acompañada de una barrida del PP en los ayuntamientos. Pero no solo eso. Quien gobierne Madrid y no tenga los ayuntamientos, gobernará Madrid, pero no gobernará el Estado español. Porque las corporaciones locales españolas no son ni las holandesas ni las suecas, son las españolas. Y en España los ayuntamientos tienen una gran capacidad política y de gestión. Por lo tanto, yo creo que estas elecciones son muy importantes, y yo lo que sí que pido a los Ganemos es que no se las planteen simplemente como unas elecciones de gestionar mejor y ser transparentes. Eso también lo puede hacer una corporación del PP. En el PP hay gente de derechas honrada. Deben ser algo más. Deben ser profundamente políticas y, en mi opinión, deben ser también constituyentes. Es decir, ante una crisis de régimen, la respuesta del pueblo en el órgano democrático más cercano al pueblo, que es el ayuntamiento, debe ser una respuesta de unidad y de confluencia, pero también de fuerza política y de energía para iniciar el proceso de constituyente o el periodo constituyente. Bien, sin más, doy la palabra a Bernabé Aldeguer, que es concejal de la Romana y es miembro de Izquierda Unida. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a todos y sobre todo también en particular al Foro Ciudadano por esta invitación que han realizado a Izquierda Unida a través de mí, y yo creo que ello demuestra la vitalidad del tejido social, del tejido cívico de esta comarca, que está harta de un sistema de mediocridad, de corrupción y de mentiras que se ha institucionalizado en los ayuntamientos, sobre todo del Partido Popular, que han hecho del miedo y del derrotismo las herramientas más efectivas para adormecer a la sociedad. Pero esa sociedad, obviamente, y este acto es un ejemplo de ello, está venciendo ese derrotismo y ese miedo, y ha planteado claramente que no basta con estar indignado, sino que hace falta estructura organizativa, capacidad de trabajo y una alternativa política y programática como la que hoy fundamentalmente también se pretende articular.
Es cierto que el sistema está sufriendo un proceso de desmembramiento por la corrupción y por todos los casos que estamos conociendo, pero también es cierto que no hay que esperar a que la fruta madure y caiga por sí sola. Lo que queremos es cortar el árbol envenenado de raíz que a nivel de sistema se ha implantado y de esa forma articular una alternativa programática de una manera efectiva y de una manera totalmente viable. Hasta ahora sí que es cierto que hemos sofisticado mucho los sistemas de diagnóstico, porque obviamente un buen diagnóstico de la realidad es el paso fundamental previo para establecer propuestas de acción a futuro, pero tenemos que dar el paso no solo de definir la realidad, la mediocre y perversa realidad en la que nos han sumido, sino también vencerla e ir más allá. Transformar la realidad, por tanto, de manera eficaz. La confluencia, preguntabas como cuestión inicial, claro que es posible, la confluencia es posible y además es necesaria. En este sentido, este propio acto es un ejemplo de la propia confluencia y de la propia convergencia de carácter ciudadano, pero también es cierto que la confluencia no se articula en lo abstracto y en el vacío, es decir, la confluencia es preciso que se articule a través de un programa concreto, de un planteamiento concreto en el que precisamente las plataformas como Guanyem no sean un fin en sí mismo, sino un medio, un instrumento. ¿Para qué? Para conseguir el poder, obviamente, no solo el poder en las instituciones, sino el poder también popular, fundamentalmente el de las calles, y a partir de ahí constituirlas como un medio para conseguir la implantación de un programa común, de un fin. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española plantea que la convergencia es concurrir a un fin y, por tanto, en el planteamiento claro está definir ese fin de una manera específica a través de unas líneas programáticas que son las que van a vincular estas estructuras y a las personas que las representen para la implantación de los correspondientes programas. Y sobre todo porque la convergencia en sí mismo no solo tiene un elemento instrumental para conseguir la aplicación de tales programas, sino que la convergencia en sí tiene un valor ético fundamental, porque hace posible y realizable la política como forma de hacer efectiva la ética como una manera de entender la militancia como ciudadanía, como ejercicio de la ciudadanía. Y de la misma manera que obviamente, como comentaba Carlos, en lo electoral no se agota todo, tampoco convendría plantear una defensa de la República sin una sociedad republicana. Y una sociedad cívica y participativa ya es en sí una sociedad republicana que entiende la libertad como participación y que entiende que no hay libertad sin igualdad de una manera clara, y que todas las fuerzas hermanas y aliadas que estamos en este proyecto común tenemos que partir de la premisa y preguntarnos a quién le interesaría que todas las fuerzas alternativas estuviesen divididas y que estuviesen atomizadas. Pensad claramente a quién le va a beneficiar. Le va a interesar al Partido Popular, que es un títere de los que no se presentan a las elecciones y que son los que en última instancia son los que están gobernando, ¿no? Los poderes financieros, los poderes eclesiásticos desde el punto de vista ideológico y, en definitiva, un neoliberalismo radical y antisistema en el sentido de que es antidemocrático. Esta convergencia, por tanto, tiene que estar basada en un programa político y económico de transformación social que vaya, obviamente, más allá de lo electoral, porque la realidad nos impone la obligación de tener la altura de miras de converger, de tener la altura de miras de dejar a un lado determinados elementos que puedan justificar disgregaciones que serían vistas por la ciudadanía de una manera totalmente banal. Porque hemos pasado de la doctrina del shock, conocida de Naomi Campbell, a la doctrina del caos, a la doctrina de los asesinatos institucionalizados de la gente que se suicida por no poder pagar la hipoteca, al exilio, que no emigración, de una juventud que es la más preparada, mientras que vemos que aquí en los ayuntamientos se están quedando los más corruptos, los más caciques y los menos preparados para abordar las situaciones que estamos viviendo. Una situación de esclavitud laboral que elimina la capacidad del ejercicio de la ciudadanía, puesto que hace de la cotidianeidad una perversidad en el día a día, y porque sin derechos no hay paz social. Y obviamente en este sentido es donde el miedo cambia de bando y se plantea en el tejado de esa
clase política pues verdaderamente caciquil, mediocre, corrupta y con unos claros tintes fascistas, que son los que están implantados en las instituciones. Por tanto, ante el drama que se vive, la responsabilidad de las organizaciones, tanto políticas como sociales, es el elemento fundamental para plantear la convergencia necesaria, porque además tenemos la intención, pero es que además es necesaria para exigir unos puntos programáticos básicos, es decir, pan, techo, trabajo, cultura, unos salarios dignos que permitan el ejercicio de la vida en el día a día de una manera verdaderamente digna. En esta comarca, por ejemplo, estamos viendo cómo la mediocridad rampante, la mentira, el oscurantismo y el caciquismo se han adueñado de unas instituciones por parte de unos partidos políticos, sobre todo del Partido Popular, que nunca ha creído en la democracia si no es precisamente para vulnerar y dinamitar desde dentro los cimientos de la democracia. El Partido Popular ha sido un partido que ha sido verdaderamente útil para gestionar un proceso de burbuja inmobiliaria, pero una vez ha estallado la generación de esas plusvalías, una vez ha estallado los procesos perversos de la corrupción institucionalizada, el Partido Popular ya no sirve y el Partido Popular es cosa del pasado. Por tanto, es necesario articular un frente que articule tres elementos fundamentales: la calle, las instituciones y también la lucha intelectual o la lucha cultural. Entender que solo con la lucha en la calle ya se va a conseguir todo, sin tener un pie puesto en las instituciones y sin establecer una batalla profunda a nivel cultural y desde la hegemonía de las ideas, va a ser un proyecto fallido. Desde el punto de vista de la calle, porque obviamente el poder popular es expresión de una sociedad cohesionada, vital y consciente, que lucha en sí y para sí misma también. No hay democracia sin cohesión social. ¿Por qué? Porque cuando no hay cohesión social se vulnera el prerequisito básico de una democracia, que es el demos, el pueblo, y por tanto no se hace viable el desarrollo de la misma, y porque sin que los movimientos sociales aporten esa escuela de democracia en la calle, en el día a día, va a ser imposible. Pero tampoco hay que obviar el papel fundamental en las instituciones públicas, en estar trasladando constantemente, y no solo ser en las instituciones la voz de la calle, sino llevar la calle misma a las instituciones como representantes de la soberanía popular, que así lo son y deben de serlo. Y sobre todo ese debate intelectual, teórico, doctrinal, ¿no? Como así lo representa ATAC, por ejemplo, dirimiendo la teoría y la batalla de las ideas, que es fundamental, porque los conceptos también generan y definen las realidades, ¿no? Y porque delante de ese mastodonte o de ese leviatán teórico del consenso de Washington, de los Chicago Boys, de Friedman, de Hayek, de la Thatcher, Pinochet y toda esta gentuza, podemos decirlo así, que son el pecado original de lo que estamos viviendo hoy en día, frente a todo eso, por tanto, es necesario establecer un frente vital desde el punto de vista del carácter ideológico. La confluencia, por tanto, es posible, y planteabas cómo la podemos ejercer. Pues bien, muchas veces nos quedamos en el debate de las personas. Las personas tienen que estar al servicio de los programas, no los programas al servicio de las personas. Las personas tienen que estar al servicio de una causa que sea la del interés general y no de delirios ególatras que sabemos que existen muchos en la constelación de diversas organizaciones. Para la elección de esas personas, de conocidos son los instrumentos radicalmente democráticos que existen, ya no solo desde la época clásica griega de la democracia de Pericles, sino a día de hoy hay muchísimos y numerosos sistemas institucionalizados para garantizar la transparencia mediante las primarias, la participación constante de la ciudadanía y de los movimientos sociales, el mecanismo del consenso como un elemento fundamental, puesto que los sistemas y reglas mayoritarias son de los modelos dominantes y tenemos que estar en la órbita del consenso y de establecer cuáles son los programas que vamos a plantear, y sobre todo también la fiscalización de los representantes que surjan de estos procesos a través de instituciones como el revocatorio, de forma clara y determinante. Planteabas también, ¿qué crees que podemos aportar y hacer las organizaciones que estamos convencidas de este proceso? Yo, en nombre de Izquierda Unida, creo que podemos aportar algunas cosas que modestamente consideramos que pueden contribuir a enriquecer este proceso. En primer lugar, el capital humano de la militancia
militancia, en el sentido de que entendemos la militancia como una forma de vida y de ejercicio de la ciudadanía. Aportamos también el bagaje ideológico y organizativo y la capacidad de trabajo que históricamente han constatado las organizaciones que han estado en la órbita de nuestra organización, inicialmente también del Partido Comunista, y sobre todo pues esa lucha convergente que se ha demostrado útil entre la calle y las instituciones y el desempeño que se ha realizado. Personalmente, en particular, estoy totalmente convencido y comprometido con los ejercicios y los procesos de convergencia, sobre todo porque en Izquierda Unida, en nuestro ADN, está la convergencia. Izquierda Unida en el año 86 fue un producto que nació de un proceso de convergencia, en aquel momento contra la OTAN, pero que a continuación articuló a lo largo de la historia multitud de alianzas electorales, pero también en la calle, contra el sistema capitalista, contra la monarquía y contra el bipartidismo. En nuestro ADN, por tanto, está esa consideración de la convergencia y de la confluencia. Ahora es más necesaria que nunca, se ha abierto una oportunidad histórica, las oportunidades históricas en ocasiones pasan y ya no vuelven a producirse hasta que una nueva ventana de oportunidad y una brecha al régimen se abre, y en este momento, si no la aprovechamos, verdaderamente sería una falta de éxito desde el punto de vista de las aspiraciones que tenemos, pero sobre todo un fracaso frente a esa ciudadanía que está expectante ahí fuera, esperando a que hagamos un gesto de responsabilidad fundamental y frente a esa situación ofrecer una alternativa programática. Muchas gracias a Bernabé Aldeguer y le doy la palabra ahora a David Molina. David Molina ha sido concejal en Villena y pertenece a Los Verdes. Bueno, antes que nada, saludos por estar aquí. No se estila mucho en estos tiempos el gastar la tarde en soñar o gastar la noche en soñar, y justamente lo que tenemos que hacer es dedicarnos a ilusionar, buscar no solo inspiración, sino también espacio, tiempo, voluntad y gana transformadora, implicarse también de venir aquí. Agradecer al Foro Ciudadano habernos invitado y disculpar en primer lugar que no iba a venir Javier Esquembre, que es el alcalde de la ciudad de Villena, como verde, pero bueno, coincide que hoy hay pleno, y habiendo pleno pues han delegado en mí como ex concejal de Hacienda y Educación en el marco de Los Verdes. Me gustaría, y quizá con esto rompo un poquito el ritmo, pero me gustaría, viendo que hay caras conocidas, que somos poquitos, ganar un punto de intimidad con vosotros y con vosotras, y quizá en mi caso ceñirme a lo que me toca como partido local, que es una perspectiva municipalista y además nutrida de la experiencia de gobernar, que tiene un sabor, ojo, tiene un sabor agridulce cuando no a veces amargo. Entonces, desde ese punto de vista, yo quería responder a la pregunta que nos lanzaba: ¿es posible la confluencia? Yo estoy convencido de que la confluencia se va a dar. Los Verdes en Villena la hemos tenido. Gobernamos con el Partido Socialista y gobernamos con un partido liberal. Y se dio por pura necesidad. Se dio por la necesidad de ir contra el PP. Todos y todas nos pusimos de acuerdo en ocupar el espacio que el Partido Popular creaba. Si ese es el enfoque que vamos a proponer, que es vamos a confluir para impedir que el Partido Popular esté, cometeremos algunos de los errores que quizás los Verdes en Villena hemos cometido, que es contra el PP somos capaces de juntarnos, pero ahora, ¿qué tenemos en común como producto, decía el compañero, como proyecto programático para construir en positivo? Tenemos una visión compartida, tenemos un liderazgo acordado, tenemos la experiencia y la operatividad para construir esa visión de ciudad, y nuestra experiencia digo que es agridulce porque en parte sí, pero la respuesta en mi tono la habéis previsto ya, y en parte no. Entonces yo sí creo que la confluencia se va a dar, necesariamente se va a dar. En lo que soy escéptico, y ahí es donde quiero hablar, es en que sea viable, que sea duradera, que sea sostenible y que sea efectiva. Porque eso es lo que creo que nos está pidiendo la sociedad. Desde ese punto de vista yo creo que los partidos políticos sí van a confluir. Ahora, habla un verde, tengo aquí otros compañeros verdes. Los verdes históricamente y de forma recalcitrante hemos demostrado la imposibilidad de ponernos de acuerdo y de tener un proyecto compartido durante 20 años o 30 años. Desde ese punto de vista, mi experiencia es: los verdes tienen mucho que aportar acerca de cómo no hacer las cosas para confluir y confluir de manera sostenible. Y además tenemos la experiencia del Gobierno para decir que la confluencia debe ser sustantiva, no fundada solamente en la idea de ocupar el espacio de un partido político al que todos aborrecemos. Antes Carlos decía, los partidos transformadores tienen que ponerse de acuerdo, claramente de acuerdo, en un proyecto compartido transformador. Y es ahí donde yo tengo mis dudas, que los partidos políticos estemos a la altura para abandonar tacticismos,
para abandonar lógicas de marca, posición, personalismos, agenda, preservar, doctrina, que seamos capaces de apartar eso para llegar a un entendimiento claro. Y a la experiencia me remito. Entonces, me parece que está bien que mostremos la buena voluntad, pero además de buena voluntad hace falta un sistema de garantías que desarmen los juegos tradicionales de los partidos políticos, que desarmen su tacticismo y que sean capaces de ofrecer a la sociedad lo que quiere. Desde ese punto de vista, la propuesta fundamental que creo que los verdes hemos entendido que es necesaria es que esto ocurra bajo los ojos de la ciudadanía. Desde ese punto de vista yo saludo la existencia del Foro Ciudadano y del Frente Cívico, porque en el fondo es una propuesta de que existan garantías para que los partidos políticos abandonen, desarmen, se pacifiquen y aprendan de una vez por todas a cómo hacer esto del entendimiento más allá de los juegos intercambios de cromos, cuotas y finalmente, y lo pongo al final, programa. Porque aquellos que hemos estado en situaciones de negociación en distintos ámbitos, cuando hemos tenido que entendernos con partidos, Izquierda Unida, con partidos como Compromís, con partidos como... Al final nos nutrimos de una alta carga, una muy alta carga, de un tacticismo que la ciudadanía no quiere. Entonces, desde ese punto de vista, yo sí creo que nos vamos a entender. Pero ojo, saludo esta iniciativa y propongo claramente que los partidos políticos hagan un ejercicio de renovación, que se dejen fiscalizar por la ciudadanía, que en los contextos de negociación exista audiencia, eso es fundamental, que exista audiencia, fundamental, muy, muy fundamental, y que el ejercicio de construir visión parta de una idea de liderazgo compartido, pero claro. Y esto yo entiendo que no es muy popular en los partidos de izquierdas hablar de liderazgo porque suena bastante liberal y personalista y está hasta quizá mal que un verde hable de esto, pero yo sí estoy convencido de que una de las crisis fundamentales en estos momentos en los partidos políticos es una crisis de claro liderazgo. Liderazgo capaz de inspirar, de proponer visión, de compartir visión y de hacer andar conjuntos. Y lo digo porque me parece que es un déficit que muy probablemente los verdes hemos tenido, y que uno ve claramente cuando echa un vistazo a la clase y la cultura política, en donde ha habido una clara confusión en ese liderazgo personalista, pero hay enfoques colaborativos, enfoques claramente implicadores de la ciudadanía que son necesarios poner en marcha. Una de las cosas que curiosamente los verdes en Villena vemos con cierta preocupación, y os hago partícipe de un cierto debate de asamblea, ¿no? Listas abiertas sí, listas abiertas no, ¿y qué ocurrirá si otros partidos quieren listas abiertas? ¿Cómo se entenderán con nosotros? Y llegó un momento en el que alguien preguntó, pero ¿esto va a asegurar el mejor equipo para el mejor programa, para el mejor proyecto? ¿O quizá la participación ciudadana tiene que venir más de la elección de las personas, de la elección de cuál es el programa en el marco de la posición ideológica de cada partido? Y los verdes, ¿qué vamos a hacer como aportación a esto? Los verdes vamos a empezar no a elaborar unas listas abiertas para ver a quién se coloca en qué lugar, sino un proceso en el cual la ciudadanía participe en el marco de las claves ideológicas laxas pero necesarias del ecologismo político, que colabore con nosotros en establecer de forma conjunta cuál es la visión de ciudad, cuál es la priorización de esa visión de ciudad, cómo vamos a financiarla, de qué manera, con qué prioridades, en qué marco jurídico adecuado, para que de forma operativa y clara seamos capaces de ofrecer un modelo que la ciudad quiere. Después de eso, se trata de buscar entre los ciudadanos de Villena y las ciudadanas de Villena cuáles son las mejores personas en el marco de la afinidad ideológica que los ciudadanos han pedido. Que es que transformemos, que arreglemos rotondas, sí, pero también que pacifiquemos la ciudad, sí, que seamos capaces de pagar la deuda, sí, pero además que establezcamos un presupuesto justo, ecuánime, que ayude a la gente más necesitada. Entonces, desde ese punto de vista, lamento este punto escéptico, pero me parece que es una reflexión sana y realista desde la clara voluntad de que tenemos que confluir. Pero tenemos que confluir renovándonos como partidos, porque me da la sensación, o al menos yo lo veo, que las caras siguen siendo las mismas, los que vamos a sentarnos a negociar seguimos siendo los mismos, que nos pusimos de acuerdo, no nos pusimos de acuerdo o nos pusimos de acuerdo para mal en esta legislatura y la anterior. Entonces probablemente la primera lección que tengamos que tomar los políticos es deberemos cambiar también nosotros y hacer un ejercicio claro y sincero de ofrecer a la ciudadanía una nueva forma de hacer las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias a David Molina, y habéis sido tanto tú como Bernabé exquisitos con los tiempos. Tiene la palabra ahora Héctor Illueca. Héctor Illueca es inspector de trabajo y pertenece al Frente Cívico Somos Mayoría. ¿Ahora se escucha?
Muchas gracias por la invitación, por segundo año consecutivo, al Foro Ciudadano del Vinalopó. La verdad es que me siento muy honrado de estar esta tarde aquí y de poder participar en un debate tan interesante. Yo voy a tratar de exponer una serie de argumentos para tratar de situar en el contexto político este proceso de confluencia al que se está aludiendo y posteriormente daré alguna pincelada de lo que el Frente Cívico está intentando plantear en relación con el mismo. Y todo eso pues en 10 minutos, que verdaderamente es un tiempo muy limitado, pero voy a tratar de ser sintético. Tomo el hilo del planteamiento que ha efectuado el moderador al principio, que se ha referido varias veces a la existencia de una crisis de régimen. Me gustaría, antes de hablar de la confluencia, intentar situar este concepto al que ya recurre todo el mundo. Lo ha asumido Izquierda Unida, lo ha asumido Podemos y empieza a ser una cuestión casi de dominio público hablar de crisis de régimen. Mirad, para hablar de crisis de régimen vale la pena detenernos, aunque sea muy brevemente, en la idea de la transición política como una operación de transformismo, como un movimiento político en el que el régimen anterior, que es como se llama ahora la dictadura, consiguió conservar las principales posiciones de poder en la sociedad civil a cambio de ampliar sustancialmente la base social que lo sustentaba y a cambio de incorporar al régimen a importantes sectores de las clases populares a través de sus mediaciones políticas y sindicales. La oligarquía franquista, esa oligarquía a la que se refería Carlos de una manera tan atinada en su intervención inicial, conservó las principales posiciones de poder en la judicatura, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en las grandes empresas industriales, en los grandes medios de comunicación y cedió posiciones ante la necesidad de integrar a importantes sectores de las clases subalternas a través de sus organizaciones, de sus contrapoderes políticos sindicales, fundamentalmente en el caso nuestro político, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista de España, y en el ámbito sindical, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores. Esto no era una mentira, esto no era un engaño para nuestros padres. Realmente se producía esa integración de importantes sectores de las clases populares con una expectativa razonable de mejora de sus posiciones políticas colectivas y de ascenso social individual en el marco de un régimen que se presentaba como atractivo para la inmensa mayoría de la población en aquellos momentos. Pero esto no era ningún engaño, esto era real y se sustentaba fundamentalmente en dos aspectos a los que me refiero muy de pasada porque veréis enseguida a dónde quiero llegar. Cualquier régimen político, y el nuestro también, se sustenta en dos pilares fundamentales. El primer pilar es un determinado patrón de crecimiento económico y de creación de riqueza, y el segundo pilar es una narrativa exitosa de sí mismo que es capaz de presentarlo como atractivo para generar un consenso en la inmensa mayoría de la población. También el régimen del 78. En primer lugar, un patrón de crecimiento que, como sabéis, no me detengo, giraba casi exclusivamente alrededor del sector de la construcción, en menor medida del turismo y en menor medida todavía de la industria del automóvil, especialmente en Cataluña, casi siempre vinculada a los grandes grupos multinacionales. Pero el vector fundamental de crecimiento económico y de creación de empleo era el sector de la construcción, que consiguió poner en marcha un prodigioso circuito de creación de riqueza, de especulación y de creación de empleo, en definitiva, que se mantuvo inalterado hasta prácticamente el año 2008 con la crisis financiera. Quien mejor ha escrito de esto
es el profesor Naredo. Lo dejo ahí y recomiendo encarecidamente que nos detengamos en algún momento a leer lo que ha venido publicando y lo que ha venido advirtiendo desde hace más de 20 años, porque si alguna crisis ha sido avisada con antelación, ha sido precisamente esta. Bien, pero además, en segundo lugar, he dicho que cualquier régimen, y también el del 78, se basa en una narrativa exitosa de sí mismo acerca de su nacimiento, desarrollo y existencia. Y también el régimen del 78 consiguió convertirse en una especie de horizonte creador de expectativas para grandes sectores de las clases populares de nuestro país, autoproclamándose como el epítome del consenso y del acuerdo, en el que todos cedíamos un poco a cambio de poder vivir por fin en democracia y libertad. No importaba que el régimen se hubiera pactado con la dictadura, no importaba tampoco que se hubiera construido sobre el olvido de los verdaderos demócratas que estaban y están todavía en las cunetas. Lo único que importaba era el consenso, se satanizaba el disenso como antesala del desorden y se vendía aquello que nos han dicho nuestras madres, a los que somos de la generación ya posterior a la muerte de Franco, de hijo, no te metas en política. Se apelaba al miedo del franquismo sociológico. Pues bien, igual que ha entrado en crisis el patrón de crecimiento basado en la especulación del ladrillo, lubricado por la corrupción, por la gigantesca corrupción del poder político, ha entrado también en crisis esta narrativa, este relato exitoso de sí mismo que prácticamente ya no se cree nadie, o que cada vez se cree menos gente, y que va a venir un momento en que no se lo crea nadie. Pues bien, una vez situada la crisis de régimen, la crisis de un patrón de crecimiento y de un relato político que generaba el consenso de importantes segmentos de la población, hay que decir inmediatamente que una crisis de régimen es también una bifurcación en la vida política de un país, y va a ser una bifurcación en nuestras vidas a lo largo de los próximos meses y años. Y también la crisis del régimen del 78. ¿Qué bifurcación? ¿Cuáles son las alternativas que se están abriendo a medida que la crisis se agrava y profundiza? Fundamentalmente dos, que son las que quería situar en la mesa para luego tratar de dar dos pinceladas sobre el proceso de confluencia. Una bifurcación en la que la primera alternativa, que es la que está en marcha, es una restauración autoritaria, es una involución democrática a través de una serie de pilares fundamentales. La postergación definitiva de la izquierda social y política, la gestión autoritaria de los conflictos sociales, quiero decirlo hoy aquí, está en la mesa del Gobierno una reforma de la normativa reguladora del derecho de huelga, la destrucción de los derechos laborales y sociales, las reformas laborales, la reforma del sistema de pensiones y, en definitiva, una mercantilización plena de todas las esferas de la existencia social a través de la privatización de los servicios públicos. Esta es lo que yo he llamado la restauración autoritaria, y es en el fondo el proyecto político que está detrás de Felipe VI, de ese que llaman de manera irónica el preparado. Pues bien, lo que está detrás de él y sobre todo el proyecto político de quienes manejan en la sombra esa restauración que está en marcha y que se está produciendo, gira básicamente alrededor de esto. Y esta restauración autoritaria precisa, para derrotarnos y para imponerse, fundamentalmente una cosa. Solo necesita una cosa, y es que pase el tiempo. Lo único que necesitan para imponer su proyecto es conservar el poder durante un periodo de tiempo suficiente para que al final la gente se resigne, para que cunda el desánimo. Si eso llegara a pasar, habrán cambiado el país para siempre. Lo que tendremos será una población sin memoria de derechos sociales. Lo que tendremos será una sociedad en la que se habrán destruido los nichos de los que se nutre la izquierda, como la universidad pública. Lo que habrán conseguido, en definitiva, es blindar la propiedad social en pocas manos a través de un proceso de miedo y de efectos disciplinantes en un mercado laboral precario
que se le brinda a nuestra juventud y que se le brinda a los trabajadores del país. Este es, en definitiva, el proyecto de la restauración autoritaria, y esto es lo que necesitan para imponerlo a nuestro pueblo, simplemente que pase el tiempo. Este proyecto tiene un problema, y voy llegando a la confluencia, y por eso hablaba de bifurcación. Tiene un obstáculo, un palo en la rueda. El problema que tienen para imponer este proyecto es que se está multiplicando el descontento. El problema que tienen es que el sistema cada vez más es incapaz de absorber las demandas democráticas y populares y por lo tanto está multiplicando el descontento social. El sistema es incapaz de absorber demandas como, por ejemplo, la necesidad de una vivienda digna, demandas relacionadas con el salario de los trabajadores, el empleo, demandas puramente democráticas como puede ser, por ejemplo, elegir a través de unas elecciones la jefatura del Estado o introducir mecanismos de transparencia de los que se ha hablado. El sistema es cada vez más incapaz de satisfacer las demandas populares y lo que está empezando a ocurrir en el país, y esta es la base de la confluencia que yo también creo que se va a producir de manera, no me atrevería a decir inexorable, pero muy probable, es que entre todos estos descontentos se están empezando a trazar lazos de solidaridad. O por decirlo de otra forma, se están empezando a federar los jodidos, si me permitís la expresión. Las personas que están echando de sus casas porque no pueden pagar la hipoteca empiezan a percibir su posición social como equivalente a la de los trabajadores que han perdido su empleo. Estos empiezan a verse equivalentes a los jubilados que les están recortando las pensiones. Estos a los jóvenes que tienen que exiliarse del país en busca de un futuro, o los preferentes, y voy terminando. Por lo tanto, empieza a federarse el descontento y se abre la posibilidad de que se produzca una confluencia, una convergencia de todas estas demandas democráticas en un nuevo sujeto político capaz de discutir un nuevo marco de convivencia, de poner en cuestión las políticas neoliberales que se le están aplicando a nuestro pueblo y, en última instancia, de negociar un nuevo acuerdo constitucional en el marco de un proceso constituyente. ¿Y qué decimos desde el Frente Cívico? Pues dos cosas, las dejo simplemente apuntadas y luego, si queréis, podemos entrar en debate. La primera, ya se ha dicho y no insisto, que la base de cualquier proceso tiene que ser un acuerdo programático, tiene que ser llegar a una serie de puntos en común en el que nos sintamos más o menos identificados, sabiendo que tiene que ser de mínimos, porque pertenecemos a culturas políticas muy diferentes, los sujetos que estamos implicados en este proceso de confluencia político-social, sabiendo que tiene que ser realista, no le podemos mentir a la gente. Es probable que haya ayuntamientos donde el único punto programático sea hacer una auditoría de la situación en la que se encuentra el ayuntamiento, porque ya no es posible prometer nada, porque habrá ayuntamientos que están arruinados. Y por lo tanto tiene que ser viable, tiene que estar fundamentado y tiene que ser de ruptura, tiene que estar al servicio de las grandes mayorías sociales, dibujando un horizonte de un ayuntamiento, de una localidad, de una ciudad que esté hecha o pensada para las personas y por las personas. Y lo segundo que decimos, y ahora sí que ya acabo definitivamente, es que nosotros no calificaríamos esto, no lo etiquetaríamos desde el punto de vista ideológico en la dicotomía de izquierda y derecha. Pensamos que debe de ser una cosa mucho más amplia. Esto no significa que no seamos de izquierdas, ni muchísimo menos. Lo que significa, muy resumidamente, sería lo siguiente. Habría que distinguir lo que es una dialéctica entre izquierda y derecha, y que fundamentalmente se resume en la actitud que adoptamos en el enfrentamiento eterno entre opresores y oprimidos. Y aquí nadie es indiferente, o eres de izquierdas o eres de derechas, y el que no toma partido en realidad lo está haciendo en favor de los poderosos. Pero una cosa es esto y otra cosa es la retórica izquierda-derecha que nos dice que la izquierda es el PSOE y Izquierda Unida y la derecha es el Partido Popular.
Y esto es lo que de alguna manera etiqueta negativamente y es funcional a los intereses de la derecha, que no es solo el Partido Popular, sino los que pactan la reforma constitucional, los que aplican políticas neoliberales y los que de alguna manera han sumido al país en esta podredumbre de corrupción en la que nos encontramos. Eso es un poco lo que decimos desde el Frente Cívico y la situación general en la que vemos el proceso de confluencia, y me callo. Gracias. Tenéis, pues en el mismo orden, bueno, se invierte el orden, pues empieza tú. Ser, por favor, breves, porque así podemos tener un segundo. Bien, pues entonces, muy breve, pero tratando de responder o de dar una opinión sobre algunas de las cuestiones que se han planteado, que yo creo que están muy bien traídas, ¿no? La primera, sobre cómo lo vamos a hacer. Bueno, pues esa es la pregunta del millón. Yo creo que nadie sabe muy bien esto cómo va a salir, aunque yo creo que todos intuimos que va a salir, porque en el fondo responde a una situación social que yo he tratado de poner aquí sobre la mesa. La forma que adopte pues probablemente dependa de cada sitio, y en todo caso yo lo único que me atrevería a decir es que lo fundamental es que tiene que estar basada en un protagonismo ciudadano a la hora de discutir los programas y a la hora de elegir las candidaturas, y que debe hacerse pues de forma absolutamente participativa y abierta. Yo creo que esas son las bases que probablemente permitan que dependiendo ya en concreto de en cada sitio cómo se produzcan las cosas, la confluencia avance. Es mi opinión sobre la forma. Tampoco sé si se puede decir mucho más, como mínimo con carácter general. No me detengo en alguna de las cosas que se han comentado sobre los problemas que puedan estar habiendo en Guañem a nivel local. Yo creo que son generales, porque esto va a ser muy difícil. No creo que debamos hacernos, no creo que debamos de tener visiones idealizadas de lo que van a ser estos espacios que se están creando. Va a haber problemas y los está viendo ya en todos los sitios, y lo importante es saber gestionarlos y al final ser capaces de ver en última instancia pues lo que verdaderamente nos une y anteponerlo a lo que nos separa. Pero problemas va a haber, los tacticismos son probablemente inevitables y no va a ser fácil. Yo comprendo lo que comentaba, no me acuerdo del nombre, perdona, pero sí, está pasando en todos los sitios y es normal. Sí quisiera detenerme mínimamente en dos cosas, ¿no? Que yo creo que se han tocado dos asuntos clave de la situación política. La primera era la cuestión del líder, y es verdad, yo estoy completamente de acuerdo, porque además en ese escenario que he intentado definir, lo que nos encontramos es un sujeto que está emergiendo, que está empezando a ser actor político, pero que es absolutamente líquido, porque en el fondo las posiciones de los diferentes elementos que lo integran son posiciones absolutamente diversas. Quiero decir, ¿qué tiene que ver pues el jubilado al que le han recortado la pensión con el estafado con las preferentes, con el funcionario al que le han quitado la paga extra, con la persona que están desahuciando? Pues probablemente solo tienen que ver que todos ellos están jodidos o estamos jodidos. Y por lo tanto eso es un sujeto muy líquido, si me permites la expresión, y necesita unificarse. Y uno de los elementos fundamentales para unificarlo efectivamente es el liderazgo, pero no es el único. Habría que prestar también mucha atención a los elementos simbólicos que yo creo que van a empezar a surgir y que serán capaces seguramente también de ir articulando esta amalgama de gente, este sujeto popular que se está creando en el país y que yo creo que está llamado a cambiarlo. Y yo creo que esos liderazgos aparecerán. No sé si individual o probablemente una cosa más colectiva, pero creo que forma parte también del proceso. Y termino. ¿Qué es lo que ha hecho bien Podemos o qué es lo que ha provocado o cuál ha sido la causa del éxito? Yo no creo que se pueda reducir a una sola cosa. Probablemente hay muchos factores que además no dependen solo de Podemos, sino de otros actores políticos y de lo que han hecho a lo largo de estos años, de la situación en general que atraviesa el país, de crisis general del régimen. Pero voy a atreverme a decirte lo que para mí ha sido la principal clave de su éxito. Para mí, en mi opinión, modesta. La principal clave ha sido que han sabido construir un discurso
que ha conectado inmediatamente con una realidad social que ya ha cambiado. O dicho de otra forma, lo que de alguna manera está en la raíz, entre otros aspectos, de los cambios que se están produciendo y de esas encuestas, el lunes veremos la del CIS, que parece que lo sitúa como la primera fuerza política del país en intención de voto directo, ha sido que han sabido percibir que había una realidad social nueva en el país, una mayoría nueva que no estaba articulada a través de los elementos estructurantes tradicionales, sino de otros, y han sabido construir un discurso que conectaba exactamente con esa nueva mayoría que empieza a haber en el país. Y trato de explicártelo con un ejemplo. Hay en este país pues muchas personas que, como vengo diciendo desde que he empezado a intervenir esta noche aquí, están jodidas o tienen demandas frustradas porque el sistema es ya incapaz de absorberlas como consecuencia de la crisis. Y esas demandas frustradas, de alguna manera, sitúan en la misma, en la misma trinchera política a gente de perfiles ideológicos muy diversos, que puede, desde el punto de vista de la distinción tradicional entre izquierda y derecha, tener posiciones muy diferentes, pero que han perdido su casa, o que han perdido su empleo, o que les han bajado el sueldo, o que les han quitado la paga extra, como ha pasado con los funcionarios. Y eso constituye la crisis, el dolor social está creando un nuevo sujeto en el país, y yo creo que eso el grupo promotor de Podemos lo ha leído perfectamente y ha sabido construir un discurso que le está dando identidad a esta nueva mayoría y que efectivamente yo creo que podría conmocionar el país a corto plazo. Esa es mi opinión del aspecto clave. Ahora, no es el único aspecto, hay más. Mi lectura muy personal de Podemos. Felicitarme de un partido que ha aprovechado una oportunidad, ¿vale? Y después inquietarme con respecto a qué va a pasar en el futuro. Porque me parece que en Podemos se recoge una tensión considerable. Me parece que las personas que han liderado el proyecto tienen una fuerte convicción ideológica en lo que creen, pero han vendido una historia que la gente ha terminado creyéndosela acerca de la capacidad deliberativa de construir juntos. Me explico. Yo soy un firme convencido del valor de la ecología política como reto futuro, como reto planetario. Estoy firmemente convencido de mis principios y de mis ideas, y eso me pone de acuerdo con mucha gente y me pone en desacuerdo con mucha gente. ¿Por qué? Porque mis ideas transformadoras no son conciliables con una gran cantidad de las ideas de la población. Ahora, estoy convencido de que el círculo de Pablo Iglesias, de Monedero y demás tiene una clara convicción ideológica, pero se encuentra con un problema, que es que va a socializar en el marco de un sujeto político difuso, probablemente en muchos casos hasta esquizoide, llevado por la desesperación y la indignación. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cuáles son los riesgos que yo creo que estamos empezando a ver y creo que se escenificó básicamente en algunos movimientos de la última asamblea de Podemos? Pues que el grupo va a tener que utilizar la mano izquierda, y el momento en el que llega la mano izquierda empiezan los juegos tacticistas, y eso es un riesgo. Y es un riesgo también para construir ese futuro sujeto político que tiene que surgir de una visión democrática, no desde el punto de vista del bien común, democrática desde el punto de vista de todos y cada uno de los ciudadanos. Y vuelve a haber una tensión clara entre la concepción de izquierdas colectivista y la tensión, no sé si llamarle derechas individualista, pero que esté presente, y en esa dicotomía vivimos todos los que tomamos decisiones y tenemos que decir en este marco, que es un marco claramente individualista y neoliberal. Y ahí no sé cómo Podemos lo resolverá. Ojalá lo resuelva bien, ojalá lo resuelva bien. Me encantaría soñar con un Podemos capaz de unificar la tensión de todos nos ponemos de acuerdo, con posturas claramente transformadoras, en donde no creo que todo el mundo comparta por igual. Entonces, desde ese punto de vista, el siguiente escalafón es, bueno, y como estos partidos políticos de fuerte ideología, que siguen creyendo que la historia no está acabada, que no llegó el final de la izquierda, que las ideologías no han muerto, que las ideologías siguen vivas y se ven en los discursos de los compañeros, que sigue habiendo la necesidad de explorar la historia desde el punto de vista de la lucha de clases, y algunos pensamos, y también desde el punto de vista de la conexión del ser humano con la naturaleza, y el resto de puntos, y ahí sintonizo con Tomás claramente, que es necesario que aparezcan no como una propuesta naif de los verdes, sino como una propuesta sólida y creíble en relación al ecofeminismo, en relación a la no violencia, en relación a las cosas que el compañero ha señalado y que es necesario introducir en el debate.
Ojo, y que a algunos nos aleja de la posibilidad de llegar a acuerdo. Yo esa tensión no la llevo bien. Y entonces retomo la idea del liderazgo. ¿Qué es lo que sí creo que tiene el liderazgo? Esa capacidad de establecer símbolos compartidos que nos hagan andar juntos, y algo que viene de la experiencia de gobierno, y a veces construir andando juntos. Es más fácil que diseñar desde el previo. No, puede ser muy difícil ponerse de acuerdo en un diseño compartido y un programa compartido, pero puede ser relativamente fácil si se dan esas garantías que yo he señalado, esas garantías constantes de necesidad de ponerse de acuerdo porque no tiene audiencia, de ir andando conjuntamente, investigando cómo vamos a acordar qué vamos a hacer. Y esto quizás no sé si lo he explicado bien, pero cuando uno no es capaz de construir una visión compartida, como mínimo lo que puede tener son el sistema de garantías de obligarte a que en cada paso te dirijas de la mano hacia un lugar. Entonces yo ahí creo, ya respondiendo al compañero Tomás, insisto en que me parece que lo que puede ser novedoso es que si la sociedad civil se repolitaliza y los partidos nos hacemos más cívicos, que haya una labor clara de darse cuenta de que hay un actor en cada momento que te exija responsabilidades en cada momento, porque el primer transparente no es el gobierno, el primer transparente eres tú, en cómo se firman los acuerdos, en cómo se establecen los pactos, en cuáles son las cosas que se están hablando. Y en muchas ocasiones, sinceramente, los partidos políticos en un pueblo puede que no se pongan de acuerdo, porque las cuotas de poder implicarían perder a alguna persona liberada. Fíjense ustedes en qué nivel estamos, porque pobrecito, pobrecita, lleva ya 10 años trabajando de persona eventual aquí, y ahora cómo la vamos a dejar en la calle, habrá que luchar por esa cuota. Ese tipo de lenguaje banal, miserable, mezquino, es lo que básicamente está presente al final cuando en el marco local hablamos. Imagínense ustedes lo que puede ocurrir en el marco autonómico o en el marco nacional, en donde existe una cantidad de prebendas que los partidos políticos tradicionales han repartido, que solo mantenerlas impide básicamente que nos podamos poner de acuerdo. ¿Cómo se desarma eso? Pues yo creo que se tiene que desarmar colocando luz y taquígrafos cuando nos sentamos a hablar, y que la negociación ocurra desde la fiscalización de la ciudadanía. Y en ese caso quizá nos encontremos con un punto de acuerdo. Ahora bien, ¿creemos que los partidos políticos tradicionales van a estar dispuestos a hacer eso? Porque las miserias que se pueden hablar son de este estilo, que si resulta que te quedas con el 75% de la persona liberada que vive de esto, o te quedas con el 25%, cuanto no de cosas peores, ¿eh? Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, para empezar también por el final de alguna manera, y ya no tanto como representante de mi organización, sino como politólogo, ¿no?, investigador de ciencia política de la administración, yo creo que obviamente de forma complementaria a lo que habéis planteado, uno de los grandes éxitos que ha planteado el éxito de Podemos, yo creo que ha sido canalizar y ser permeable a la politización de la sociedad que se ha producido después de que en la primera década de este siglo XXI se hubiese llegado al sumum de una democracia total, de una pseudodemocracia totalmente procedimental y delegativa. Existió y así se consolidó una cultura política en el que la ciudadanía, y en ese sentido la ciudadanía tenemos que realizar un propósito de enmienda en el sentido de que todo lo que ahora estamos conociendo tiene un grado de corresponsabilidad con una sociedad que hizo dejación de funciones respecto del control vigilante en todo lo que estaba sucediendo. Aquí hay una corresponsabilidad que la ciudadanía tiene que empezar para iniciar el proceso de esa catarsis hacia el ejercicio pleno de la ciudadanía y poder depurar todo lo que está pasando y empezar con el proyecto alternativo y programático que venimos planteando. Un ejemplo es cómo a lo largo de los últimos años han proliferado las tertulias en los medios de comunicación de contenido político, en el que se ha observado un termómetro de cómo ha habido un interés creciente por parte de la ciudadanía, que por otra parte ha ido análogo a cómo en los indicadores de cultura política nos hemos encontrado con que la clase política iba siendo considerada como uno de los principales problemas, la crisis de valores dentro de los indicadores del CIS como una de las crisis fundamentales, de tal manera que
aquí nos encontramos un despertar y un descontento con los graves problemas de crisis institucional y ética que ha habido, pero también creo que tenemos que tener una cautela fundamental, puesto que el descontento puede tener dos variantes: un empoderamiento de la sociedad o un empoderamiento de los discursos alternativos populistas de carácter fascista. Porque no hay que obviar que en la actualidad se está produciendo un cuestionamiento de la política en tanto que democracia. Y el auge de unos movimientos de ultraderecha con un claro componente nazi también podría canalizar esos procesos de descontento y por tanto tenemos que ser militantes frente a esos procesos y ofrecer una alternativa al conjunto de la clase trabajadora en ese sentido, de una manera clara. ¿Por qué lo digo? Porque si bien es cierto que ha habido un rearme discursivo y de politización de la sociedad, también se ha anclado por otra parte un cierto discurso antipolítico. Un discurso antipolítico en el que por otra parte se cuestiona el papel de los partidos políticos. Obviamente los partidos políticos, como un fin en sí mismo y no como un instrumento para la consecución del interés general, constituyen una perversidad intrínseca. Pero también considero, ya digo, no tanto como político, sino como politólogo, que los partidos políticos resultan necesarios en la articulación de la misma manera que los movimientos sociales. Porque existen unos intereses muy claros de plantear un discurso antipolítico, de criticar a los partidos políticos y de esta forma de criticar los procedimientos de carácter democrático. Y por tanto tenemos que estar cautelosos en ese sentido. De forma específica, por tanto, Izquierda Unida, por ejemplo, no es un partido político. De hecho, como comentaba antes Carlos, está en las diferentes instituciones como izquierda plural, en una constelación de diferentes formaciones políticas que se aunan para maximizar la capacidad de acción de las diferentes organizaciones en un proceso de confluencia, si bien de carácter electoral y el paso es ir a la confluencia de carácter programático de forma clara. En este sentido, por tanto, creo que Izquierda Unida y Podemos son fuerzas políticas aliadas y complementarias, y no excluyentes la una de la otra. Eso es fundamental considerarlo. Son complementarias en el sentido de que la narración que se comparte obviamente es prácticamente la misma. El propio Anguita, en la década de los 90, ya advertía de las perversidades que 20 años después se iban a producir, y son las que se están produciendo, por una perversa integración de España dentro de la Unión Europea, y cómo el Tratado de la Unión Europea y el protocolo número 12 del Tratado de Maastricht planteaba nada más y nada menos que la constitucionalización del control del déficit y lo que llaman la sostenibilidad financiera, que es a lo que ha llevado la reforma del artículo 135 promovido por el Partido Socialista en su momento. Es decir, ahí hay una narración compartida, ahí hay un planteamiento programático, por tanto, que se plantea como una alternativa común. De hecho, en la intervención anterior, y para no alargarla, me había preocupado esta tarde y a lo largo de toda la semana, de plantear qué posibles puntos programáticos podrían servir para la comarca. Y de hecho, uno de ellos era, como bien sugerías, un ecologismo que no tinte solo de verde al capitalismo, y sobre todo unos liderazgos que no solo sean femeninos, sino feministas. Porque tenemos en la comarca muchas alcaldesas que obviamente son liderazgos femeninos, pero en ningún caso liderazgos de carácter feminista en ese sentido. Por tanto, el proceso de confluencia y de convergencia en este sentido, compartiendo esas narraciones y esos programas y esas líneas programáticas básicas, superando ese tacticismo, pasan por una cultura política de carácter democrático y totalmente participativo, para no ir con esos constructos que se arrastran de una política tradicional y que obviamente ha colapsado en la actualidad. Bien, nos pide el portero que cerremos, por lo tanto se va a acabar y además son las 10. Agradecer a todas y a todos y pedir disculpas a aquellas personas que ya no se les ha podido dar la palabra porque, claro, el tiempo era limitado. Simplemente dos precisiones. Yo también estoy de acuerdo con el tema de Syriza, pero Syriza en griego quiere decir coalición de la izquierda radical griega, y está constituida por partidos políticos, desde extrotskistas ya muy
exmaoístas y socialistas del PASOK, que se fueron del PASOK y están en Syriza, y el partido eurocomunista, el Sinapismos. Pero a mí me gusta, vaya, la he seguido muy bien y creo que va a ser un tema de éxito. Y luego el tema del Frente Popular es que siempre es muy curioso. La gente piensa que el Frente Popular fue un frente de izquierdas, lo cual es mentira. El Frente Popular fue un frente antifascista en el que formaban parte el Partido de Izquierda Republicana, que era un partido liberal, el Partido de Unión Republicana, que era un partido liberal moderado, y el partido fundamental era el Partido Socialista Obrero Español de la época, y el Partido Comunista, ¿no? Quiero decir que, aparte de partidos nacionalistas, no el PNV, que estuvo dudando si estaba con Franco o con la República hasta última hora, y los catalanes que sí estuvieron, Esquerra Republicana de Cataluña e incluso Unión Democrática de Cataluña, que sí estuvieron con la República. Luego tiene mucho más que ver con lo que estamos diciendo ahora de lo que nos creemos. Bueno, muchas gracias y buenas noches.